estado hablando en estos últimos días de la situación que se ha generado con diferentes tipos de acoso. Escuchábamos y hablábamos del acoso en redes a partir de lo que sucedió con esta señora emprendedora de 4 de Julia, ¿no? de la empresa de alfajores, por una foto y que tuvo que bajar su cuenta de Twitter, que era la ventana que tenía para hacer sus ventas, ¿no? Lo que significa ese ciberacoso, pero también hay otro tipo de acoso. Nos enterábamos de un hecho dramático ocurrido hace algunas semanas, un suicidio de una funcionaria de OCE también acosada. Hay un proyecto de ley sobre acoso laboral. En fin, son temas que estamos escuchando y observándolo cada vez con más frecuencia. Y de hace muchos años todos estos temas los ha venido conversando y los ha puesto sobre la mesa y hemos aprendido mucho con ella. Silvana Giaquero, psicóloga especialista en móvil y en bullying. Silvana, un gusto de verte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, parece mentira que tú desde hace tantos años planteando estos temas y uno siente que las cosas se van agravando, ¿no? Y sí, al no abordarlas, evidentemente se van agravando. Imagínate que... O se van conociendo. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Porque toda violencia que tú no frenes y que no sanciones y que no prevengas va creciendo. Y en los ámbitos laborales, que son lugares donde las personas van a dignificarse de alguna manera, cada vez está sucediendo más y la pandemia, que nosotros hicimos una investigación durante pandemia, agravó esta situación. Porque justamente cuando hay una crisis social o una crisis dentro de una empresa o un cambio, los depredadores organizacionales, como a mí me gusta llamarlo, tienen la oportunidad en ese caldo de cultivo justamente de depredar. O sea que la pandemia acrecentó también esta violencia. Acoso, ¿no? Siempre hubo. Lo que ha cambiado ha sido quizás las modalidades, ¿no? Y sí, en realidad el acoso laboral siempre existió, como siempre existió el bullying, ¿no? Lo que pasa es que se ha vuelto dinámicas de linchamiento mucho más violentas. Exacto. Y que se van replicando. Y yo creo que después de todos estos años de investigación y estudio, tiene mucho que ver con que no trabajamos en la prevención del bullying. Porque ahí es donde está el aprendizaje de estas dinámicas, donde los chicos dicen, ¿me sumo o me pegan a mí? No me sumo y me callo la boca por miedo. Entonces, esas dinámicas que se replican y que justamente están como en la constitución de la sociedad, si no las trabajamos desde el inicio, enseñándole a los niños a identificarlas, a no sumarse al hostigador, a sumarse a la víctima para defenderla y dar vuelta a la dinámica, porque quien hostiga, si no tiene nadie que se le sume, no puede hostigar. Entonces, si no partimos desde ahí, después esto se va replicando y bueno, lo vemos en redes. ¿Cómo trabajar en los ámbitos laborales cuando ya no hay niños, sino que hay adultos con conductas justamente... Bueno, que seguramente que de niños... Claro, pero digo, pero ya pasamos esa fase y terminas en trabajo, porque me ocurre, digo, como médico en un lugar de trabajo donde hay funcionarios se certifican justamente para no enfrentar esa situación. Y que no quieren denunciar, ese es el otro tema. Porque yo tengo conocimiento de la situación, yo no puedo denunciar y la víctima no denuncia y se tiene que terminar certificando por patologías psicológicas o psiquiátricas. Y después todo el sufrimiento que implica la certificación, si me la dan, si no me la dan, si me obligan a reintegrarme, el problema no se soluciona. Es realmente, mira, se volvió más perverso, ¿tú sabes cuándo? Cuando se reglamentó la ley de acoso sexual, que se mezcló acoso sexual, acoso laboral, y se obligó a las empresas a tener comisiones que terminaron siendo aparte comisiones de género, donde los propios funcionarios no capacitados y no entrenados en la materia tenían que juzgar y hacer investigaciones, a veces de sus propios jefes. Eso a veces llevaba meses, años, donde la mayoría de los dictámenes de estas denuncias que el funcionario hace en la comisión y que después tiene que esperar mientras sigue trabajando o está certificado para que se termine diciendo que es un conflicto. Porque lo que hacen quienes informan es justamente lavarse las manos y juntar un montón de dichos o de las declaraciones y armar un informe donde se determine que fue solo un conflicto. ¿Bien? Entonces eso deja en una posición de mayor vulnerabilidad al empleado. ¿Esto qué determina? Que el empleado, por ejemplo, público, tiene que ir al Ministerio de Trabajo. Ahí el Ministerio de Trabajo no interviene en lo público, le dice a la institución pública que se investigue.
La institución pública y le da 180 días, días que después no se respetan. La institución pública dice, ya se investigó, esto es un conflicto. Ahí va el TCA. ¿tá? Y ahí otra cantidad de años más. ¿Bien? Entonces, como la gente... Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Digo, ahí todo ese proceso que estás contando, nada ha cambiado. Nada ha cambiado y se volvió más perverso con la creación de estas comisiones. ¿Y cuánto pesan las pruebas? Porque después siempre se requieren pruebas. Y el acosador es muy hábil también. Y muchas veces no reconoce esa postura de ser acosador. Y sumado a lo que dice el doctor, los umbrales, ¿no? O sea, ¿cuándo empezamos a entender en la práctica? Porque en el papel o lo que puede ser la parte teórica lo podemos definir, pero en la práctica, ¿cuándo la persona se da? Porque me imagino que no empieza de golpe, sino que es una evolución, ¿no? Es muy sutil. Es muy sutil, ¿no? Y entonces, ¿cuándo tenemos que prender la sirena, ¿no? Darnos cuenta de que acá está pasando algo. Y mira, la primer señal que tiene el trabajador empieza a sentirse mal cuando va a su lugar de trabajo. Claro. Empieza a no tener ganas. Pero yo no tengo ganas de venir acá porque está él, pero él no me acosa. No te acosa. Bueno, qué suerte que tenés, porque el acoso es realmente una tortura. Es una dinámica de abuso emocional muy perversa, sistemática y repetitiva, sostenida en el tiempo. Pero también hay que ver en qué consiste el acoso. Porque también uno puede entender el acoso como que yo pueda estar todo el tiempo exigiéndole, retándolo, todo eso. En Argentina hubo un famoso caso de un colega donde se confundió, no sé quién decía la verdad, exigencia laboral con acoso. Entonces, ahí, eso es lo que te queremos. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que para saber bien cuando estamos frente a una dinámica de mobbing tiene que ser una persona muy formada en la materia, porque es una especialidad donde hay muchos grises y donde estamos trabajando con varias personas en un determinado contexto. Está bien, pero si yo le exijo profesionalismo, eso no es acoso. No es acoso. Claro, y tú sabes lo que se hace, he visto cada vez más muchas denuncias de personas hacia su jefe, donde juntan las exigencias profesionales, sobre todo cuando viene un jefe nuevo, juntan las exigencias profesionales y hacen entre todos una denuncia de acoso laboral. Cuando en realidad quien está sufriendo el acoso laboral, en este caso, es el jefe. Claro, por parte de todo el grupo. Exacto, entonces ahí es donde es muy complejo. Entonces, que funcionarios, está difícil. Y que funcionarios sean los que tengan que determinar, o inspectores de trabajo tengan que determinar si estamos frente a una dinámica de mobbing o no, es muy difícil. Me ha pasado situaciones de ese tipo, donde justamente el supuesto acosador dice, no, perdón, pero yo tengo que sacar el trabajo, no los estoy acosando, me vienen las presiones de arriba. Son exigencias. Y los trabajadores no responden como tienen que responder. Exacto. Se molestan y entonces, y es ahí donde las pruebas son fundamentales y se vuelve complicado. Y ¿Quién acosa a quién? Y mirá lo otro desde el otro punto de vista, ¿no? Cuando te dicen, no, yo estoy generando cambios, yo no estoy acosando, lo que pasa es que están molestos porque genero cambios. Y ahí yo le digo, bueno, generar cambios es generar cambios de tarea, de lugar. Ahora, quitar tareas, dejar de saludar, gritar, cambiar y poner a una persona en un sótano o en un altillo o en un pasillo, dejarla sin escritorio, dejarla sin tareas, eso es acoso laboral. ¿Entendés? O sea, son matices donde hay que estar muy especializado en la materia para poderlo identificar. No tenemos a esos especialistas para evaluarlo en Uruguay. Y tenemos muy pocos, o sea, cada vez se vienen formando más colegas, pero bueno, hay que tener mucha experiencia y como tú decís, en los lugares de trabajo, esas comisiones solo tendrían que servir para dar talleres y para concientizar y para hacer seguimientos, pero no para definir si hay acoso laboral o no. Entonces, un poco volviendo a tu pregunta de qué hacer, ¿no? Lo que tiene que hacer la empresa es tener un claro mensaje de que estas prácticas no se van a permitir y amparar, esto es fundamental, amparar al trabajador que denunció hasta que se investigue. Aunque sea jefe. Aunque sea jefe, claro, porque el acoso puede ser horizontal, por eso, descendente. por el ejemplo que tú ponías, claro. cuando son un grupo de trabajadores que sienten que ante la exigencia terminan haciendo esa cosa para seguir haciendo las cosas mal. Entonces, es fundamental amparar y que estos procesos sean rápidos y dinámicos y que lo haga gente especialista en la materia. En esto lo que siempre se aconseja es que sea un abogado formado y un psicólogo formado, porque el mobbing es competencia de la psicología. Debería de haber siempre psicólogos
a nivel laboral? Y bueno, sí, el tema es el rol y el lugar que ocupa el psicólogo, porque nosotros decimos, bueno, hay un psicólogo, pero ¿qué rol ocupa? Claro. ¿De terapeuta? No. No, obvio. ¿Entendés? Bueno, en ese caso capaz que lo que se debería hacer es tener una suerte de servicios tercerizados, tipo tenés un asesor que como el contador de la empresa que es externo y viene cada tanto a mirar las cuentas, tenés un abogado especialista, un psicólogo que cada tanto viene o se lo convoca en situaciones puntuales. Exacto. Que además tiene independencia técnica. O sea, no conoce a la gente, no tiene vínculos. Justamente ella hablaba de talleres. ¿Sabes? A mí yo tengo la sensación de que los talleres a veces es una cosa puntual. Yo también. Y queda ahí. Si no hay una continuidad, si no hay un seguimiento, si no hay un trabajo. Y me parece fundamental, no sé qué es lo que tú pensás, capaz, en lo que es de alguna manera fortalecer a la víctima. Y cuando digo fortalecer es enseñarle a cómo posicionarse ante esa situación, porque también tiene que ver mucho de cada uno, ¿no? Hay personas que capaz que por ahí las acosan o intentan acosarlas, pero vos te parás en determinada postura y enfrentás. Y hay otros que por sus propias características, ¿no?, se van replegando y después terminan mal. Mira, te voy a contestar la primera. Estoy totalmente de acuerdo que los talleres aislados no sirven para absolutamente nada en ninguna materia. Absolutamente. ¿Tá? Esto es una política de cambio de estructura de vínculo de cómo funciona la empresa. Y tiene que ser, como el bullying, tratado día a día, cotidianamente. Ahí está, es un trabajo de cambio. ¿Tá? Estamos en una sociedad muy violenta. ¿Bien? Por otro lado, lo que tú decís de las víctimas, es como si yo te dijera, tú te pegas, ¿tá?, y tú tenés un umbral del dolor y el otro tiene otro umbral del dolor, pero siempre duele. No, obvio. Y cuando vos te pegas repetitivamente, sistemáticamente, te vas a machucar y te va a lastimar. Y el umbral cambia también. Igual, el umbral cambia. Igual en todas las personas. Eso es una cuestión de tiempo, nada más que es una cuestión de tiempo. No tiene nada que ver con la estructura de personalidad. Bien. Y es en el cerebro donde está ese daño que se llama trastorno por estrés postraumático y que genera cambios en la estructura del cerebro que se puede ver con imageniología. La amígdala se inflama, el hipocampo se achica, la ínsula también cambia, ¿tá? Y eso va más allá de lo que la persona quiera a conciencia o a estructura de personalidad. Te digo más, una pero personalidad... igual no estaría mal ayudarla a fortalecer a la persona. En realidad, el trabajo de fortalecimiento. El fortalecimiento a mí es una palabra que en psicología no me gusta mucho. Ni la debilidad, ni nada. Pero sí hay abordajes terapéuticos de primera línea hoy en día que trabajando con reprocesamiento, que trabajás en el cerebro, curás esa lastimadura y generás un estado de resiliencia, pero si le vuelven a pegar, vuelve a lastimar. ¿Entendés? Entonces yo no puedo curar a una persona y volverla a meter en el lugar de trabajo donde le van a seguir dañando. De ahí vienen las garantías que necesita. Silvana, estamos en un umbral de tolerancia o de intolerancia. Estamos en un momento de intolerancia, tú acabas de decir, sociedad muy violenta. No es directamente vinculado a lo que estábamos hablando, pero situaciones como la generada por la fotografía de la emprendedora, estos scratches, linchamientos mediáticos, también son terribles, porque en definitiva hay una víctima y hay victimarios anónimos que se amparan en las redes. ¿Cómo manejar eso? A mí eso me genera mucho sufrimiento porque trabajo con las víctimas y veo ese sufrimiento a diario, ¿no? Entonces uno empatiza y duele, ¿no? El tema está que estas dinámicas de linchamiento se han venido reproduciendo y nadie las ha frenado, ¿entendés? No hay un delito, no hay una normativa, un procedimiento ni un amparo de las víctimas. Entonces, ¿qué pasa? Yo parto de la base de que todos somos parte del problema, porque todos en algún momento formamos parte de estas dinámicas, ya sea por acción o por omisión, ¿bien? Entonces, cuando estas dinámicas pasan, nadie quiere hacerse cargo, ¿tá? Y lo otro que juega es, algo habrá hecho. Entonces, como algo habrá hecho, es merecedora del daño que le están haciendo. Es muy común que esto le digan a los niños. Entonces yo ahí preparo a los padres y le digo, supongamos que mi hijo algo hizo. Supongamos que mi hijo tiene determinadas características. ¿Está bien lo que le están haciendo? ¿Pero qué culpa tiene la señora de publicar la foto con quien quiere? No, pero es un tema de justamente, alguien dispara la dinámica y ¡zum!, se genera el efecto mimético. En este caso, la vulnerabilidad de esta persona es por ahí
mostrar una ideología política. Pero capaz que ni eso. Ni eso, no, pero no. es lo Ni que eso. se interpreta. Claro. Y es lo que hace el efecto mimético. ¿Entendés? Por ejemplo, cuando dicen, no, la persona es porque tiene determinada característica y por eso le hacen mobbing o le hacen linchamiento. No, lo determina el contexto y el momento histórico. No lo determina la persona. Si no estás cargando con una culpa, Ahí que está. no la tienes. Entonces, basta que una persona busque ese punto para que para que se genere ese efecto mimético donde los demás se sumen y ahí se arma la dinámica del linchamiento. ¿Y qué hay que es el que hace mobbing? Porque primero empieza a tirar tiros y ve que no hay efecto, ¿no? Entonces, hasta que encuentra el lugarcito. Bueno, esta señora, realmente, lo que generó es una suerte de suspicacia, ¿no? ¿Qué vínculo tendrá esta señora con el presidente? Por eso le va tan bien en su negocio, entonces le pegan por allí. Claro. Es muy subjetivo, desmereciendo, ¿no?, su trabajo, su laburo, desmereciendo su esfuerzo, ¿no? Hay todo pero también... ya habían probado con ella por distintos lados. Sí. Y no le había hecho, le pegaron ahí donde en la línea de flotación. Donde es que en realidad uno ve personas que intentan, cuando uno está en redes, ves personas que intentan por determinadas características, determinadas situaciones pegarle justamente para bajar. Estamos en una sociedad realmente muy envidiosa y muy celosa. Sí, envidiosa, es verdad. Sí, muy envidiosa y muy celosa. La envidia no es un tema de la brujería, la envidia es un tema de la psicología, está muy estudiada, ¿no? O sea, cuando tú tenés algo que yo quiero para mí, ¿tá?, y en lugar de hacer el esfuerzo de ver cómo lo lograste tú para ver cómo yo lo puedo lograr, mejor te elimino para yo no tener más envidia. Lo que hablábamos hoy al comienzo del tema de la denuncia, ¿no? Porque por distintas razones no se denuncia, la víctima no denuncia. El contexto tiene conocimiento de esa situación y ¿qué hacer? Porque no podés denunciar, porque la denuncia siempre tiene que ser, sobre todo en organismos públicos, expresa por la víctima. El resto conoce esa situación porque a la propia persona la relata, no denuncia. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? Y sufren también. Sufren también porque ven a una persona sufrir, como pasó en el caso de Ose, y no pueden hacer absolutamente nada. Es más, ni siquiera acercarse. ¿Tá? Hay personas que son amigas tuyas, que incluso fueron a tu casa, que incluso hasta tienen el rol de que son padrino o madrina de tus hijos, y en el trabajo pasan por al lado tuyo y te dicen que no nos vean hablar porque van por mí. Sí, claro. Es tremendo. O sea, no es un juego esto. No. Es realmente una mafia. Se forma una conspiración donde la víctima parece que se lo merece, que hay que destruirla, como le dicen los niños directamente. ¿Por qué no te matas si nadie te quiere? Se mandan esos mensajes. Sí, claro. Los adultos no lo dicen directamente, pero llevan a la persona al precipicio. Entonces, cuando te dicen, no, la persona se suicidó, no fue por mobbing o no fue por bullying. Sí fue. ¿Tá? Porque cuando vos vas desgastando a una persona, la vas erosionando y les vas cerrando todas las puertas, no tiene a veces otra opción que terminar el infierno de esta manera. Y ahí es donde todos, ¿qué decimos? Ah, no, algún problema tenía. Sí. ¿Para qué? Para limpiarnos culpa. No, señor, todos llevamos a esa persona a ese límite. Y siempre se olvidan de los viejitos, porque siempre hablamos de la persona que está trabajando, del niño, y los viejitos que son víctimas continuas de mobbing, de maltratos, de todo tipo de acoso. Y claro, el viejito no tiene ni idea de lo que estás hablando vos. No sabe ni que existe la posibilidad de quejarse. Puede estar en un lugar donde no tiene chances de nada. Así que bueno. Bueno, en mi libro hay un capítulo dedicado al mobbing en la tercera edad, porque justamente personas que han sido muy exitosas, muy buenos profesionales, que han hecho una muy buena carrera, cuando sufren mobbing al final de su carrera y se tienen que ir por la puerta por la puerta de atrás, como te dicen ellos, es tremendo. Claro. Y es también un disparador de intentos de suicidio, porque no solamente tenés el duelo de dejar tu trabajo, que implica todo un proceso, más cuando acá no hay una preparación para la jubilación, sino que aparte nadie te valoró, te patearon, te hicieron la vida imposible, te denigraron y nada de lo que hiciste antes parece haber servido. Silvana, gracias por venir. No, por Siempre favor. es necesaria tu palabra en estos temas. Dale, muchísimas gracias a ustedes por abordarlo.